que hablar toda la semana, el indulto de Alberto Fujimori al expresidente, y esta semana nos enteramos que tuvo la venia del Papa Francisco, es lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski. Soltalo, che. Dice que le dijo muy suelto de huesos, o al menos esa fue la impresión que se llevó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que para ratificarse en su polémica decisión salió nuevamente esta semana a explicarse y a decir que él ya durante la campaña, y es cierto, había manifestado su intención, que estaba pensando en la posibilidad de indultar al expresidente golpista y condenado por homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción, que esas eran las condenas que estaba cumpliendo Alberto Fujimori. Kuczynski ha insistido eso, que en la campaña él ya había anunciado que pensaba, se había mostrado a favor del indulto, y que esto no tuvo nada que ver con salvarse de la vacancia que había promovido la entonces poderosa bancada fujimorista, que primaron las razones humanitarias, ha dicho, ¿no? Que su salud era frágil y que el encierro la agravaba al punto de poner en riesgo su vida. Pero de eso, ¿no?, de ese riesgo de vida, han pasado ya 6 años. Mientras tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente al fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente puso en libertad a Alberto Fujimori, ha vuelto a insistir en que la ejecución de este fallo es ilegal, porque no se han cumplido los 3 requisitos que deben concurrir para que un indulto sea legal. A razón, el primero, el reconocimiento de los delitos, el pedir perdón a los familiares de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta. Hay otros, porque hay un proceso de Pativilca que todavía está por desarrollarse, y no sabemos si el indulto alcanza también a este proceso de Pativilca. En segundo lugar, está el pago de la reparación civil, de la cual Alberto Fujimori asciende a más de 50 millones de soles, de las que no se ha pagado nada. Miki Torres, vocero de Fuerza Popular, ha dicho, pero es que si al presidente ni siquiera se le abona su pensión como expresidente. Entonces, ¿va a pagar? No va a pagar probablemente, y que su liberación sea de imperiosa necesidad, que realmente la vida del reo, del interno, esté en riesgo. El fujimorismo, ya lo he dicho, es una fuerza que divide, que polariza, que enfrenta, porque mientras quienes hay, los que dicen ya cumplió 16 de 25, ¿qué más quieren? Y es el presidente, ¿no?, que nos reinsertó económicamente, que venció a Sendero Luminoso. Ya está, ya cumplió. Hay otros que dicen, no, pues los fallos internacionales son vinculantes y tendría que haberse cumplido. Este es el reportaje de Lorena Ormeño. La ola naranja cayó sobre el vehículo que transportaba a Alberto Fujimori en sus primeros minutos de libertad, quien aturdido saludaba mecánicamente mientras su hijo, excongresista, bañaba su hombro con sus lágrimas. Lealtad inquebrantable para ellos, para otros fanatismo naranja que bloqueó el tránsito queriendo ver a su presidente, mientras él, unido a un balón de oxígeno, hablaba por videollamada con su hija Sachi desde Alemania. Postales de la polémica excarcelación de Fujimori, que tiene años a la política peruana, al Poder Judicial y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bailando al ritmo del chino. Pues este no es el último capítulo de esta historia. La Corte seguramente la próxima semana le va a pedir cuentas al Estado de por qué razón ha hecho lo que ha hecho en el caso Fujimori, y luego de eso emitirá una tercera resolución de supervisión. ¿Qué implicaría eso? ¿Podría volver Fujimori a prisión? La Corte va a disponer eso. No hay forma jurídica mediante la cual la Corte pueda obligar al TC a que deje sin efecto o declare nula su sentencia. Eso no va a pasar. Yo no soy político, pero me llama mucho la atención que siempre que se toque el tema Fujimori, inmediatamente se haga un comunicado, un pedido de abstención. Eso está mal. ¿Cuál es el mensaje de la Corte? ¿Dejar que una persona muera en la cárcel? Mi lectura fue clara desde un momento. Si eso quiere la Corte, que lo coloquen. Consideramos que el señor Fujimori debe morir en la cárcel. ¿Por qué no hacen eso? Después de un día y medio, finalmente él se encuentra ya al interior de la casa con Kenji Fujimori, con Keiko Fujimori, con sus nietas, disfrutando
Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que esto se reconsidere. Él ya salió una vez y fue regresado a la cárcel. ¿Podría volver a pasar? Eso lo veremos en los próximos días. En noviembre de 2005, Alberto Fujimori volvía a la escena política peruana tras los Vladivideos y su renuncia por fax. Y lo hizo arribando a Chile, donde dijo demostraría su inocencia. Sin embargo, al pisar Santiago, fue detenido y 2 años después extraditado a nuestro país. ¡Fujimori! Así inició el interminable vaivén político y legal por la libertad del reo, condenado, entre otros casos, a 25 años por homicidio calificado y secuestro por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. 25 años que se redujeron a 12 cuando Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario. Libertad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Mucho mejor, feliz Navidad. Pero su felicidad duraría poco. El indulto fue revertido judicialmente y no precisamente por las protestas callejeras, sino por un supuesto arreglo entre Kenji Fujimori y PPK. Indulto a cambio de evitar la vacancia. Increíblemente fue el fujimorismo el que denunció el presunto plan con cámaras ocultas grabadas por uno de sus congresistas. La aparente razón: Fujimori libre haría sombra a las aspiraciones presidenciales de su hija Keiko. Y si mi padre regresa a prisión, es algo que jamás se lo voy a perdonar a Fuerza Popular. Nunca le va a perdonar a Keiko Sofía Fujimori por lo que está haciendo con su padre, porque indulto fue dado, no fue negociado. Ya eso hay que dejar muy claro. Fuerza Popular ya se cagó, ya se jodió. Pero quien cayó fue Kenji Fujimori. Fue inhabilitado del Congreso y eventualmente condenado en primera instancia por tráfico de influencias. El indulto fue anulado por la Corte Suprema y de la clínica Alberto Fujimori volvió a Barbadillo. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. No me condenen a muerte. Ya no doy más. Pese al ajuste de cuentas partidario, aquel día Keiko lloró ante las cámaras. Le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. 5 años después, el tema volvió en medio de una grave crisis política. Ya en 2022, el Tribunal Constitucional declaró válido el indulto, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió un control de la medida que mantuvo preso a Fujimori hasta el último miércoles. Y es que esta semana el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata. ¿Pero permitiría este gobierno la libertad del chino? El martes a las 3 de la tarde comenzó el baile. Mientras el ritmo del chino ya retumbaba en el penal de Barbadillo, congresistas, voceros del partido y Keiko agradecían al tribunal. Sin embargo, el silencio de Kenji era elocuente. Y su temor pareció confirmarse cuando la lideresa de Fuerza Popular anunció que por unas firmas la liberación se retrasaba. Miércoles 7 a.m., la prensa esperaba la salida de Keiko para recoger a su padre. Según su abogado, él saldría entre el mediodía y las 3, pero cumplida la hora, Keiko Fujimori con Kenji de copiloto salió rumbo a Barbadillo. Otra vez en el trayecto, el rostro de Kenji lo decía todo. Y es que mientras los deudos comenzaban a protestar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conminaba al Perú a no acatar la excarcelación. El tiempo parecía detenido en Barbadillo. Mientras Alberto Fujimori permanecía tras la puerta del INPE, quienes lo esperaban parecían también leones enjaulados. Hubo el tema vinculado al pedido de las firmas que hizo el jefe del INPE. Se subsanó alrededor de las 12:20. Se fue la luz, vea usted. En el INPE, lamentablemente, el sistema no funcionaba. En Barbadillo, cerca de, será pues 2 horas, 1 hora y media. Quisiera pensar que es una suma de malas coincidencias y lo dejo así como anécdota porque finalmente se logró el objetivo, que era que el señor expresidente pudiera recuperar su libertad. ¿Coincidencia o no? Según fuentes de Palacio, a esa hora Dina Boluarte aún dudaba de si cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. A las 6 se confirmó su decisión política.
6:26 de la tarde sale Alberto Fujimori con una mascarilla, lo está recibiendo su hijo y su hija 16 años después de que fuera internado precisamente en este penal tras ser extraditado de Chile. Han abordado el vehículo con mucha calma y mucha tranquilidad porque aparentemente él se encuentra bastante débil. Evidentemente, si quieres evitar una vacancia y te quieres quedar en el poder hasta el año 26, tienes que buscar una bancada que te favorezca. Y ella cuenta los votos del fujimorismo. Y si los cuentas, evidentemente le ayudarían a evitar una vacancia. Ahora, vamos a ver si es que ella recibe esa lealtad que espera. Con 85 años, Alberto Fujimori cruzó la puerta de Barbadillo, encorvado, a paso lento, con mascarilla y unido a un balón de oxígeno. Le flaquean las piernas y la mirada, es más, se nota problemas de ubicación en el sentido del equilibrio. Entonces eso es edad, pero también es debilidad, enfermedad. ¿No es un teatro como muchos piensan? No, porque tú, en el lenguaje corporal, tú no puedes fingir que se te balancee el cuerpo. Las piernas se cruzaban una con la otra, son movimientos involuntarios de la parte inferior del cuerpo. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que justo salga a un año del golpe de Castillo. Y es que unas horas después se cumpliría un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, quien se quedó en Barbadillo, mientras el chino era recibido por sus nietas en San Borja. Siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue quien le dio el indulto humanitario a mi padre, agradecer a mi hermana Keiko, agradecer a toda mi familia. Puede sonar cliché, la unión hace la fuerza. Y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Y creo que esta Navidad finalmente será diferente. Será una Navidad de unión familiar. Muchas gracias. No quedaban ni rastros del Fujimori versus Fujimori del 2017. Sin embargo, otra vez, su felicidad tendría los días contados. Y es que el viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó el incumplimiento de sus órdenes de no ejecutar el indulto y ordenó al Estado tomar acciones para garantizar justicia a las víctimas. Lo más alto es el Tribunal Constitucional. Sí. La Corte podría ordenarle al tribunal que cambie esto y se restituya a la situación anterior, que es detención. En términos de la frase que se eliminen los obstáculos del derecho interno, sí. Y será cuestión de los nacionales, ¿no es cierto?, del sistema de justicia nacional, tomar una decisión y tomar el camino que procesalmente corresponda. Me deja un sinsabor, porque es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, humanos, la palabra humanos. E inmediatamente pedir de manera directa que se abstenga de ejecutar el indulto humanitario, yo considero de que está mal, porque la Corte también debería de pronunciarse con respecto a los pronunciamientos que ha hecho a terroristas o sus temas de financiamiento. También deberían ser honestos y claros en todo sentido. Debo de apartarme de los criterios de la Corte definitivamente porque no son vinculantes en lo referido a esa resolución de saturación. Pero ¿puede la Corte Interamericana cambiar una decisión del Tribunal Constitucional? ¿Dónde termina la competencia del Tribunal Constitucional peruano? ¿Dónde empieza la de la Corte Interamericana? Desde mi punto de vista, es momento de decir stop. Pero hay un tema elemental. Estamos hablando de una resolución de supervisión. El señor Fujimori no es parte del proceso interamericano. Yo no puedo demandar a Juan y el tribunal resolver contra María. La Corte Interamericana solamente ha escuchado y han sido partes procesales el Estado y las víctimas. El señor Fujimori no es parte del proceso. ¿Cómo una Corte puede decidir sobre la libertad de un individuo que nunca ha litigado a nivel interamericano? En parte es correcto. La Corte juzga responsabilidades internacionales de Estados, no de individuos. No Fujimori. No Fujimori, no podría hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se aplica? Es que la Corte
en ambas sentencias determina que hay una obligación de juzgar, de investigar, juzgar y sancionar. ¿Ok? La Corte interpreta que respecto de este último elemento de la sanción, la Corte reflexiona y dice, las víctimas tienen como parte de su derecho de acceso a la justicia a que se cumpla el íntegro o una parte proporcional de la condena. Lo cierto es que no es la única medida que podría cortar la libertad de Fujimori. Y es que mientras era liberado, el Ministerio Público formalizó un nuevo pedido de prisión domiciliaria contra él, esta vez por el caso Patti Vilca. Me dejó muy preocupado el mensaje, ¿no? Yo soy muy respetuoso de la dependencia de los poderes, del rol del Ministerio Público, pero vea usted que justo en el momento en que estamos luchando el tema del indulto humanitario, su ejecución, justamente alrededor de las 4 de la tarde, recibir esa noticia me dejó un sinsabor, pero soy respetuoso del marco legal y hay que pelearlo como corresponde. ¿Acatará o no el Estado el nuevo pedido de la Corte? Para el fujimorismo se trata de un ensañamiento de sus enemigos. Para los deudos que como él no pueden abrazar a sus seres queridos, se trata de justicia. Marca ya no solamente una sensación, sino en realidad un repudio y de pretender, creo yo, colocar en cierta medida a Fujimori como si fuese la víctima, ¿no es cierto? Este tema de que sí es un anciano de 85 años, enfermo, tiene mucho de eso, ¿no? En realidad, ahí lo que hay que remarcar, Fujimori es el perpetrador. En medio de la polémica, Pedro Pablo Kuczynski, gestor del indulto que probablemente le costó la presidencia, defendió su decisión. Di un indulto humanitario porque él estaba en mala salud y ahora está peor. Absolutamente justificado. ¿Libertad o prisión? ¿Qué merece Alberto Fujimori? Esa pregunta ha movido el ajedrez político durante décadas y hoy ha logrado opacar otros escándalos en nuestra escena. Pero ¿cuánto pesa hoy la figura del expresidente? La diferencia de lo que ocurría hace 6 años cuando se otorgó el indulto, que ahora nuevamente se hace efectivo con la liberación, el peso, digamos, de esa noticia, de ese hecho, tiene menor trascendencia y menor repercusión, creo yo. Entonces, eso para tener perspectiva sobre la magnitud del evento. Lo segundo es que evidentemente hay un juego y una relación del propio gobierno que se sostiene en el Congreso de la República. Y una de las bancadas que lo sostiene es la bancada fujimorista. Hoy el ciudadano Fujimori, más que un capital político, parece convertido en moneda de cambio para un gobierno necesitado de salvavidas. Así las cosas, su destino sigue siendo incierto y con él, el de los peruanos. Nadie debe morir en la cárcel, nadie. Y creo que ya lo hemos dicho acá, anualmente los presidentes otorgan indultos humanitarios, muchos de los que no nos enteramos, porque claramente no estamos hablando de funcionarios, de expresidentes, estamos hablando de ciudadanos de a pie que tienen enfermedades terminales y que salen para vivir sus últimos días al lado de sus familias. En este caso particular es un tema muy manoseado, infelizmente para el expresidente, que ha salido, que ha regresado, que vive en medio de este zarandeo político, netamente político. Conversando, como les dije, con el vocero de Fuerza Popular, con el doctor Miguel Torres, 3 preguntas muy básicas. ¿Reconoce el expresidente Alberto Fujimori sus delitos, que es uno de los requisitos que reclama la Corte Interamericana para que sea legal el indulto? Y lo que me ha dicho Miguel Torres es que al expresidente Fujimori le parece que los delitos por los que fue condenado, básicamente el tema de la responsabilidad mediata en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, son injustos. Entonces, si no reconoce los delitos, no se estarían cumpliendo un requisito. Sin embargo, preguntado sobre si pedirá perdón, nos hizo recordar esta carta pública en la que el expresidente pide disculpas por lo que dejó de hacer, ha dicho. Se le escapó de las manos algunos excesos. Puede llamarse algunos excesos a la sucesión de hechos en los que el Grupo Colina intervino
asesinando extrajudicialmente personas que en todo caso, si eran sospechosas de terrorismo, debieron ser llevados ante un tribunal respetando eso que oímos tanto hoy en día, el debido proceso. Finalmente, para el fujimorismo esto ya es un pedido de perdón, que es lo que reclama también la Corte. Pagará la reparación civil y la respuesta que recibí es hace años que no recibe la pensión de expresidente que por derecho le corresponde. Y se atrevió a ir un poco más allá el señor Torres, el doctor Torres, dijo que la Corte, que el Estado peruano debiera mirar otras instancias internacionales más allá de la Corte Interamericana, a la que por cierto hay connotados miembros del fujimorismo que en su momento han acudido a ella o han señalado que acudirían a ella, incluyendo la propia Keiko Fujimori. Pero que en otros momentos, cuando las instancias internas no le son favorables, dice, nos salimos de la Corte. Entonces, hay ahí, ¿no?, una situación de polarización. Sí queremos, pero no queremos. Finalmente se animan a decir, busquemos otras instancias que no conozco, la verdad yo, cuáles son. Este tema va a seguir polarizándonos y para quienes preguntan si la decisión de la presidenta Dina Boluarte obedece realmente a razones humanitarias o a razones políticas, me atrevo a decir que son razones políticas, porque infelizmente tenemos una presidenta que vive dependiendo efectivamente de la alianza de partidos de extrema derecha y también de la izquierda para sostenerse en el poder, porque en el 2026 o quizás antes, ella también tendrá que responder por delitos de violación de derechos humanos, porque sobre sus hombros hay 40 víctimas mortales que se le atribuyen a la represión excesiva y violenta de las Fuerzas Armadas y de la policía en las marchas en su contra. Así que tarde o temprano ella también tendrá que responder por estos mismos delitos. Mientras tanto, en el paraguas que le da la investidura, ¿no es cierto?, hasta el 2026 podría llegar así, ¿no?, protegida por la investidura y protegida por esta alianza política en el Congreso que le permite sobrevivir y también a estas bancadas hasta el 2026. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar para hablar de este otro suceso al que los abogados de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta atribuyen el indulto, ¿no? Trasladar los reflectores hacia el